La meditación, segunda parte. El vacío iluminador. El vacío es muy difícil de explicar porque es indefinible e indescriptible. El vacío no puede describirse o expresarse en palabras humanas, debido a que los distintos idiomas que existen sobre la Tierra solo pueden designar cosas y sentimientos existentes. No es en modo alguno exageración afirmar que los lenguajes humanos no son adecuados para expresar las cosas y los sentimientos no existentes y sin embargo tremendamente reales. Tratar de definir el vacío iluminador dentro de los límites terrenos de una lengua limitada por las formas de la existencia es, fuera de toda duda, tonto y equivocado. Es debido al vacío que las cosas existen, y por el mismo hecho de que las cosas existen, deben ser el vacío. El vacío es un término claro y preciso que expresa la naturaleza no sustancial y no personal de los seres, y una indicación, una señal del estado de absoluta ausencia del yo pluralizado. Solo en absoluta ausencia del yo podemos experimentar lo real, aquello que no es del tiempo, eso que transforma radicalmente. El vacío y la existencia se complementan entre sí, se abrazan, se incluyen, jamás se excluyen, jamás se niegan. El vacío iluminador no es la nada. El vacío es la vida libre en su movimiento. El vacío es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El vacío está más allá del tiempo y más allá de la eternidad. El collar del Buda, de Samael Aún Weor. Es urgente comprender a fondo las técnicas de la meditación. Al iniciar este tema me veo obligado a narrar lo que por mí mismo y en forma directa, lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que estudian este tema están ya informados sobre la maravillosa ley de la reencarnación, pues en ella fundamento el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria aconteció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí. Entonces me llamé Chou Li. Obviamente fui nombrado miembro de la dinastía Chou. En aquella existencia me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo. Y es claro que en tal orden pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Ayatafán, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la sagrada ley del eterno Etaparaparshinok, o sea, la ley del 7. Indubitablemente 7 son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 por 7 obtendremos 49 notas, colocadas en 7 octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación, nos sentábamos al estilo oriental con las piernas cruzadas, poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda, nos sentábamos en círculo en el centro del aula, cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Cuando el artista hacía vibrar la primera nota, que estaba en el Do, todos nos concentrábamos. Cuando hacía vibrar la siguiente nota en Re, la concentración se hacía más profunda.
Luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargábamos. Queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Son a modo de entidades diversas, personificando errores. Cuando vibraba la nota mi, penetrábamos en la tercera zona del subconsciente y nos enfrentábamos a la multiplicidad de esos diversos agregados psíquicos que en desorden bullen dentro de nuestro interior y que impiden la quietud y el silencio de la mente. Los recriminábamos, tratábamos de comprenderlos. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más hondo en la nota fa. Es obvio que nuestras luchas nos esperaban con tal nota, pues amordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva dentro no es tan fácil. Obligarles a guardar silencio y quietud no es cosa sencilla, pero con paciencia lo lográbamos y así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. En una octava más elevada proseguíamos con el mismo esfuerzo y así poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos, lográbamos por fin amordazarlos en todos los 49 niveles del subconsciente. Entonces la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante en que la esencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, escapaba para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Así el vacío iluminador hacía irrupción en nosotros y moviéndonos en el vacío iluminador, lográbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas tal cual son y no como aparentemente son. En este mundo tridimensional de Euclides solo se conocen causas y efectos mecánicos, mas no las leyes naturales en sí mismas. Mas en el vacío iluminador, ellas son ante nosotros como realmente son. Podíamos percibir en ese estado, con la esencia, con los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. En el mundo de los fenómenos físicos solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, superficies, nunca un cuerpo entero en forma integral, y lo poco que percibimos es fugaz. Nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa o una silla, etc. Empero, en el vacío iluminador, percibimos las cosas en sí, tal cual son, integralmente. Mientras nos hallábamos así, sumergidos dentro del gran vacío iluminador, podíamos escuchar la voz del Padre que está en secreto. Indubitablemente en ese estado nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis. La personalidad quedaba en estado pasivo, sentada ya en la sala de meditación. Los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual, formando un todo único, receptivo, de manera que las ondas de todo aquello que vivenciábamos en el vacío, circulando por el cordón de plata, eran recibidas por los tres centros: intelectual, emocional, motor. Repito, cuando el samadhi concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo aquello que habíamos visto y oído. Sin embargo, he de decirles que lo primero que se deja para poder sumergirse
uno por largo tiempo en el vacío iluminador es el miedo. El yo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible llamando a la divina Kundalini en forma vehemente. Ella eliminará el yo. Un día cualquiera, no importa cuál, hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad, sumergido en eso que podríamos decir el logos, aquello, sentí que era todo lo que es, ha sido y será. Experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río que cristalino corre entre su lecho de rocas, cantando con su lenguaje delicioso. Era el ave que se precipita en los fondos insondables. Era el pez que navega deliciosamente entre las aguas. Era la luna, era los mundos, era todo lo que es, ha sido y será. El sentimiento del mí mismo, del yo, debió de desaparecer. Sí, sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo tendía a morir para siempre. Obviamente me llené de indecible terror y volví a la forma. Nuevos esfuerzos me permitieron entonces la irrupción del vacío iluminador otra vez y volví a sentirme confundido con todo, siendo todo. Como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. Este estado de conciencia se hacía cada vez más y más profundo, en tal forma que cualquier posibilidad para la existencia se paraba, para la existencia individual, tendía definitivamente a desaparecer. No pude resistir más, volví a la forma. Un tercer intento tampoco lo pude resistir, volví a la forma. Desde entonces sé que para experimentar el vacío iluminador, que para sentir el Tao en sí mismo, se necesita eliminar el yo del terror. Eso es indubitable. Entre los hermanos de la Orden Sagrada del Dragón Amarillo, el que más se distinguió fue mi amigo Chang. Hoy vive él en uno de esos planetas del Cristo, donde la naturaleza no es perecedera y jamás cambia, pues hay dos naturalezas: la perecedera, cambiante, mutable, y la imperecedera, que jamás cambia y es inmutable. En los planetas del Cristo existe la naturaleza eterna e imperecedera e inmutable, y vive en uno de esos mundos del Señor, el Cristo resplandece en él. Se liberó hace varias edades. Mi amigo Chang vive allí, en aquel lejano planeta, con un grupo de hermanos que con él también se liberaron. Conocí entonces los 7 secretos de la Orden del Dragón Amarillo. Quisiera enseñarlos, pero con gran dolor me doy cuenta que los hermanos de todas las latitudes no están todavía preparados para poderlos recibir, y esto es lamentable. También sé que hoy por hoy no es posible utilizar los 49 sonidos de la Yatafán, porque ese instrumento musical ya no existe. Muchas involuciones de ese instrumento existen, pero son diferentes. No tienen las 7 octavas.
involuciones de ese instrumento son los instrumentos de cuerda, violín, guitarra, también el piano, etc. Mas sí es posible llegar a la experiencia del vacío iluminador. Existe un sistema práctico y sencillo que todos los hermanos pueden practicar. Voy a dictarles ahora mismo la técnica, pongan atención. Sentaos cómodamente, colocad la palma de la mano izquierda abierta y hacia arriba y el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Relajad el cuerpo lo más posible y luego inhalad profundamente muy despacio. Al inhalar, imaginad que la energía creadora sube por los canales espermáticos hasta el cerebro y pronunciar el mantra Ham. Así. La H suena siempre como J. Exhalad corto y rápido al tiempo que pronunciáis el mantra Sah. Sah. Indubitablemente se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Al inhalar habrá de mantralizarse la sílaba sagrada Ham mentalmente, pues se está inhalando por la nariz, mas al exhalar se podrá articular la sílaba Sah en forma sonora. La inhalación se hace lenta, la exhalación corta y rápida. ¿Motivos? Obviamente la energía creadora fluye en todo sujeto desde adentro hacia afuera, es decir, de manera centrífuga. Mas nosotros debemos invertir ese orden con fines de superación espiritual. Debe nuestra energía fluir en forma centrípeta, quiero decir, de afuera hacia adentro. Indubitablemente, si inhalamos despacio y lento, fluirá la energía creadora en forma centrípeta, de afuera hacia adentro. Si exhalamos corto y rápido, entonces se hará cada vez más centrípeta esa energía. Durante la práctica no se debe pensar absolutamente en nada. Los ojos deben estar cerrados profundamente. Solo vibrará en nuestra mente el Ham Sah y nada más. A medida que se practique, la inhalación se va haciendo más honda y la exhalación muy corta y rápida. Los grandes maestros de la meditación llegan a volver la respiración pura inhalación. Entonces aquella queda en suspenso. Imposible esto para los científicos, pero real para los místicos. Y en tal estado el maestro participa del Nirvikalpa Samadhi o del Maha Samadhi. Viene la irrupción del vacío iluminador. Se precipita en ese gran vacío, donde nadie vive y donde solamente se escucha la palabra del Padre que está en secreto. Con esta práctica se consigue la irrupción del vacío iluminador, a condición de no pensar absolutamente en nada, no admitir en la mente ningún pensamiento, ningún deseo, ningún recuerdo. La mente debe quedar completamente quieta por dentro, por fuera y en el centro. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, es óbice para el samadhi, para el éxtasis. Asimismo, esta ciencia de la meditación, combinada con la respiración, produce efectos extraordinarios. Normalmente las gentes padecen de eso que se llama poluciones nocturnas. Hombres y mujeres sufren de tal padecimiento. Tienen sueños eróticos. Sí,
Los yoes copulan unos con otros. La vibración pasa por el cordón plateado hasta el cuerpo físico y deviene el orgasmo, con pérdida de energía creadora. Mas esto sucede porque la energía sexual fluye en forma centrífuga, desde adentro hacia afuera. Cuando la energía sexual fluya desde afuera hacia adentro, de manera centrípeta, las poluciones sexuales terminarán. Ese es un beneficio, pues, para la salud. Ahora bien, el samadhi se produce durante esta práctica de la meditación, debido a que las energías creadoras, fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la conciencia y terminan por hacerla abandonar al ego y al cuerpo. La conciencia desembotellada de entre el ego, en ausencia del ego y fuera del cuerpo físico, indubitablemente penetra en el vacío iluminador, recibe el Tao. Si uno elimina el ego del miedo, del temor, podrá permanecer en el vacío iluminador sin preocupación alguna. Sentirá que su aspecto individual se va disolviendo. Se sentirá vivir en la piedra y en la flor, en la estrella lejana y en el ave cantora de cualquier mundo o planeta. Mas no temerá, y si no teme, al fin gravitará hacia su origen, convertida la conciencia, la esencia, en una criatura terriblemente divina, más allá del bien y del mal. Podrá posarse en el sagrado sol absoluto, y allí, en ese sol, como estrella microcósmica, conocerá todos los misterios del universo, porque es bueno saber que el universo en sí mismo, todo nuestro sistema solar, existe en la inteligencia del sagrado sol absoluto, como un instante eterno. Todos los fenómenos de la naturaleza se procesan dentro de un instante eterno, en la inteligencia del sagrado sol absoluto. Mas si se teme, perderá el éxtasis y volverá a la forma densa. Indubitablemente, no basta decir, dejaré de temer. Hay necesidad de eliminar el yo del temor, y éste se disuelve estrictamente con el poder de la divina Madre Kundalini Shakti. Primero hay que analizarlo, comprenderlo, y posteriormente invocar a Devi Kundalini, a nuestra divina Madre Cósmica particular, para que ella desintegre el yo del temor. Solo así puede uno sumergirse en el vacío iluminador en forma absoluta. Quien lo haga gravitará hacia el sagrado sol absoluto y conocerá las maravillas del universo. Nuestros hermanos deben, pues, practicar la técnica de la meditación, tal como la hemos dado. No olviden que el cuerpo hay que relajarlo. Eso es indispensable. Si así proceden, pueden estar seguros que una dialéctica diferente vendrá a alimentarles, a auxiliarles en sus necesidades. Deben saber que hay dos tipos de dialéctica: la dialéctica racional del intelecto y la dialéctica de la conciencia. Durante el Satori trabaja la dialéctica de la conciencia. Entonces, todo lo entendemos por intuitos, a través de palabras o de figuras simbólicas. Es el lenguaje de las parábolas del Evangelio crístico, el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser.
En el Zen, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del raciocinio. A un monje Zen se le preguntó: ¿por qué Bodhidharma vino del oeste? Respuesta: el ciprés está en el centro del jardín. Cualquiera diría: esto no guarda concordancia alguna, mas sí que la guarda. Es una respuesta que se adelanta a la dialéctica de la razón, sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, está en todas partes, no importa el oriente ni el occidente. Ese es el sentido de la respuesta. En el vacío iluminador todo se sabe porque sí, por experiencia directa de la verdad. Obviamente que el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia. Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea y hasta útil en todos los aspectos de la vida práctica, resulta óbice para la dialéctica de la conciencia. No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos los necesitamos en el terreno de los hechos prácticos de la existencia, pero cada facultad incuestionablemente tiene su órbita particular y es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita resulta inútil y perjudicial. Dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita. Y dentro del samadhi o parasamadhi o en la meditación debemos siempre aprender, capturar, vivenciar la dialéctica de la conciencia. Eso es cuestión de experiencia, que el discípulo irá haciendo a medida que practique con la técnica de la meditación. En el esoterismo budista Zen no veremos la dialéctica formal, la dialéctica razonativa, pues el Zen va al fondo, al Buda íntimo de cada cual. Por ejemplo, un estudiante anheloso de saber algo, anheloso de llegar al Satori, de llegar a experimentar alguna vez el vacío iluminador, le habla al maestro dentro del templo. Maestro, ¿qué es el vacío iluminador? La respuesta que el maestro le dio fue nada menos que una patada terrible en el estómago. El pobre hombre cayó al suelo, privado, pero experimentó el vacío iluminador. Cuando se levantó, en vez de estar perdiendo el tiempo reaccionando, abrazó al maestro y le dijo lleno de alegría: «Al fin he experimentado el vacío iluminador». Afortunadamente, el maestro no le completó la tarea con una bofetada, porque cuando un discípulo ha experimentado el Satori y se presenta todo lleno de alegría ante el maestro, todavía en el estado aquel de éxtasis, el maestro lo saca de ese estado con una bofetada, porque si no, dicen, le viene la enfermedad del Satori, es decir, se queda como mal para el resto de su vida. Y para que no se quede así, con una bofetada lo regresan. Ustedes observen que en el budismo Zen va directamente a la esencia, a la conciencia, al Buda íntimo de cada cual. Y eso en el fondo resulta trascendental. ¿De qué otra forma podría explicarles esta cuestión de la dialéctica de la conciencia? Bueno, observen ustedes a un polluelo cuando está dentro del cascarón. Cuando ya está listo para salir, por lo común la gallina le ayuda. Ella le asiste con su pico. Ella le da unos picotazos al cascarón y esto ayuda al polluelo.
Así también cuando uno está maduro para el Satori, es ayudado por la Madre Divina, Kundalini, o por un maestro, aunque sea con una patada, claro está. Esto último parecería muy duro, pero constituye la realidad del Zen. Esa es la ayuda que se le da al polluelo que está listo para salir del cascarón. En todo caso, ese lenguaje único del Zen y del Chan va directamente allá, a la conciencia, y eso es lo trascendental. Esa es su dialéctica, la dialéctica de la conciencia, que como podrán ver, nada tiene que ver con la dialéctica del raciocinio. La mente y la razón, con su dialéctica subjetiva, jamás podrán saber nada sobre la verdad. Si nosotros queremos capturarla, conocerla, en otras palabras, integrarnos con esa verdad, ciertamente debemos buscarla en el vacío iluminador. Recuerden que cuando a Jesús, el gran Kabir, le dijeron ¿cuál es la verdad?, el maestro guardó profundo silencio, y cuando a Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la verdad, no puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminador experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaz. Puede que en principio no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos y al fin un día cualquiera irrumpirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminador. Incuestionablemente, el vacío iluminador en sí mismo es el santo Okidanoko, el activo Okidanoko, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que emana en sí mismo del sagrado Sol absoluto. Dichoso quien logre precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna, porque es allí precisamente donde experimentará lo real, la verdad. Perseverancia se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo hasta conseguir el triunfo total. Resulta prodigiosa la experiencia de la verdad a través de la meditación. Si uno ha experimentado la verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Brillantes autores han hablado sobre el trabajo sobre sí mismo, sobre el yo, sobre el mí mismo. Es obvio que han hecho bien en haber hablado así, mas han olvidado algo: la experiencia de la verdad. En tanto uno no haya experimentado lo real, no se siente reconfortado, no se siente con fuerzas suficientes como para trabajar sobre sí mismo, sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia mística, es diferente. Nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajará incansablemente sobre sí mismo para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que, a pesar de haber escrito tanto sobre meditación en distintos mensajes de Navidad de años anteriores, todavía en los países suramericanos y centroamericanos no existen salas de meditación, cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que está pasando? Existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión.
se hace indispensable entender. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, estímulos para el trabajo sobre sí mismo. Sé que el pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. El ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así solo, apenas si puede caminar. Necesita de algo que lo anime al trabajo, necesita de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. No quiero decir que todos, de un solo golpe de hoz, vayan a experimentar el vacío iluminador. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados. El devoto irá sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas, y por último un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la gran realidad. Entonces recibirá el Tao. Más detalles sobre la meditación. La palabra china mo significa silencio o sereno. Chao significa reflexionar o observar. Mo chao, por tanto, puede traducirse como reflexión serena u observación serena. Lo dificultoso y laborioso es lograr silencio mental absoluto en todos los niveles del subconsciente. Alcanzar quietud y silencio en el mero nivel superficial, intelectual, o en unos cuantos departamentos subconsciente no es suficiente, porque la esencia continúa enfrascada entre el dualismo sumergido, infraconsciente e inconsciente. Mente en blanco es algo demasiado superficial, hueco e intelectual. Necesitamos reflexión serena si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente. Serena. Es aquí serenidad del no pensamiento, y reflexión significa conciencia intensa y clara. Reflexión serena es la clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento. Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda. La revolución de la dialéctica de Samael Aun Weor. Pasos en la meditación. En la sabiduría oriental se practica en el siguiente orden. Primero, asana, postura del cuerpo. Segundo, pratyahara, no pensar en nada. Tercero, dharana, concentración de una sola cosa. Cuarto, dhyana, meditación profunda. Quinto, samadhi, éxtasis. Es necesario colocar el cuerpo en la posición más cómoda, asana. Es indispensable poner la mente en silencio antes de la concentración, pratyahara. Es urgente saber fijar la mente en una sola cosa, dharana. Y así llegaremos a reflexionar profundamente sobre el contenido de la cosa misma, dhyana. Por este camino llegaremos al éxtasis, al samadhi. ¿Cuándo se debe practicar? Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo. Muy especialmente cuando nos sintamos con sueño. Muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe combinar con el sueño del cuerpo. Mas quienes así piensan se equivocan. La meditación sin el sueño arruina al cerebro. Se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación, pero un sueño controlado,
Un sueño voluntario, no un sueño sin control, no un sueño absurdo, sino meditación y sueño, combinados inteligentemente. Debemos montar sobre el sueño y no que el sueño monte sobre nosotros. Si aprendemos a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el sueño monta sobre nosotros, habremos fracasado. Durante la meditación, mantened los párpados cerrados, que nuestro vehículo físico se adormezca deliciosamente. Repito, la meditación sin sueño destruye el cerebro y daña la mente. La meditación profunda, debidamente combinada con el sueño, conduce al éxtasis, al samadhi. Combinad el sueño con la meditación en proporciones armoniosas. Nunca olvidéis la ley de la balanza. Necesitáis realmente de un 50% de sueño y de un 50% de meditación. Practicad la meditación cuando os sintáis predispuestos al sueño normal. El panadero que quiere preparar pan deberá saber combinar las distintas cantidades de agua y harina. Si pone más agua que harina, no le resultará bien el pan al panadero. Si pone mucha harina y poca agua, tampoco resultará el pan al panadero. En forma similar, así es la ciencia de la meditación. Si ponemos más sueño que meditación, caeremos en la inconsciencia. Y si ponemos más meditación que sueño, arruinamos la mente y el cerebro. Empero, si sabemos combinar armoniosamente sueño y meditación, lograremos eso que se llama samadhi, éxtasis. Quienes pretenden meditar eliminando radicalmente el sueño se parecen a aquel que intenta poner el automóvil en marcha haciendo presión sobre los frenos. Otro ejemplo os permitirá aclarar mejor todo esto. Imaginad por un momento a un jinete sobre su cabalgadura. Si el jinete quiere poner en marcha al caballo, deberá aflojar las riendas. Mas si en vez de hacer esto tira de las riendas al tiempo que hiere a la bestia con las espuelas, entonces habrá algo absurdo. El pobre animal entrará en desasosiego, se levantará sobre sus patas, relinchará y hasta arrojará con violencia al jinete. Algo similar sucederá al devoto que intenta meditar eliminando el sueño. Si los discípulos siguen estas indicaciones, podrán un día recibir el Tao, podrán experimentar la verdad. ¿Cuánto tiempo se debe meditar? El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminador en tanto insista en nosotros la impaciencia. El yo de la impaciencia tiene que ser eliminado después de haber sido comprendido. Que se entienda esto con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es obvio. Jamás podría venir a nosotros la experiencia de lo real en tanto la conciencia continúe embotellada, embutida dentro del ego. El ego en sí mismo es tiempo. Toda esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo son un compendio del tiempo. La experiencia del vacío iluminador es la antítesis. Resulta atemporal, está más allá del tiempo y de la mente. El tiempo es toda la multiplicidad del yo. El yo es el tiempo. Así pues, el tiempo es subjetivo
incoherente, torpe, pesado, no tiene realidad objetiva. Cuando uno se sienta en una sala de meditación o sencillamente en su casa a meditar, cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo y vivir dentro de un instante eterno. Quienes se dedican a meditar y están pendientes del reloj, obviamente no logran la experiencia del vacío iluminador. Si se me preguntara cuántos minutos diarios debemos utilizar para la meditación, o si media hora o una hora o dos, no daría respuesta. Porque si alguien entra en meditación y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminador, porque este no es del tiempo. Esto sería algo similar a un ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata a una piedra o a un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar el vacío iluminador, tenemos que libertarnos de toda traba. La meditación, pues, debe ser honda, profunda, prolongada. Los estudiantes gnósticos deben practicar intensamente durante toda su vida, y si así proceden, vivirán una vida profunda y se autorrealizarán. De no hacerlo, llevarán una vida superficial, hueca, una vida de crónica, algo así dijéramos como un charco de poca profundidad. Bien sabemos que un charco a la orilla de un camino y bajo los rayos del sol se seca y lo que queda es la podredumbre. Muy distintos son los lagos profundos, llenos de peces y de vida. Debemos, pues, aprender a vivir profundamente, y esto se logra con la meditación. ¿Cuál es la posición adecuada? Ante todo, lo más importante es saber meditar. Hay que aprender la técnica correcta. En el mundo oriental se hace mucho énfasis en las posiciones de Padmasana, con las piernas cruzadas, pero nosotros no somos orientales y podemos meditar de acuerdo a nuestras costumbres. Además, no todos los orientales meditan con las piernas cruzadas. En todo caso, cada cual debe adoptar la posición que mejor le convenga. El que quiera meditar con las piernas cruzadas, pues que lo haga. No se lo vamos a prohibir, aunque como hemos dicho, no es la única sana práctica para la meditación. Para una meditación correcta, podemos sentarnos en un cómodo sillón, con los brazos y las piernas bien relajadas, el cuerpo en general bien relajado, que ningún músculo quede en tensión. Habrá también quien quiera tomar la posición flamígera de la estrella de 5 puntas, los 2 brazos abiertos hacia los lados y las piernas abiertas también hacia los lados, acostados en decúbito dorsal sobre el suelo, sobre su lecho con la cabeza hacia el norte. Otra posición que se puede adquirir es la de hombre muerto, que además es profundamente significativa. La muerte es la corona de todos, tú lo sabes. Debes entonces parecer un cadáver, los pies tocando con los talones y las puntas de los mismos separadas en forma de abanico. A lo largo del cuerpo se extienden los brazos del cadáver. Delicioso es también acostarse a meditar en los floridos campos o entre ese rumor encantador de los parajes solariegos donde las aves cantan. Puede el asceta gnóstico acostarse sobre las rocas de las montañas o en los acantilados del borrascoso Ponto. Las rocas amigas brindan consuelo a los devotos gnósticos. En fin,
Cada cual puede tomar la figura o la posición que quiera, o la que mejor se acomode. Si es que de verdad queremos sacar nuestra conciencia o esencia de entre la mente o de entre los sentimientos o de entre el yo psicológico. Pues poco importa la posición que tomemos o querramos darle forma especial, no. Lo único interesante es saber meditar, no importa lo demás. Cualquiera puede tomar una posición oriental si así lo quiere. ¿Que otro quiere tomar una posición occidental? Pues lo puede hacer. Y si otro quiere tomar cualquier otra posición que le pareció mejor, pues lo puede hacer. Lo importante es que esté cómodo y que pueda hacerse una buena meditación. Cada uno es cada uno. Y lo único que se tiene que hacer es buscar la posición más cómoda, sin ceñirse a ninguna regla o patrón de asana o de sistemas. Es muy conveniente, sí, relajar el cuerpo. Eso es indispensable en la meditación. La posición debe permitir al cuerpo que esté cómodo. Eso es obvio.